Así que bueno, voy a volver a repetir esto de realmente felicitarlos por todo el esfuerzo que han hecho. Realmente estamos muy contentos, muy satisfechos del trabajo que ustedes han realizado, ¿no? Y bueno, tengan en cuenta que la vida profesional es un poco esto, ¿no? Enfrentarse todos los días a un desafío nuevo y como les dije hace un rato, la incertidumbre, vivir en la incertidumbre, navegar la incertidumbre, hace que nuestras profesiones sean, este, sean impresionantes, sean fantásticas. Así que, así que bueno, vamos con más preguntas. Profe, una Sí, consulta. ¿Las evidencias de aprendizaje tienen un recuperatorio igualmente, no? vieron que hay instancia A e instancia B, ¿no es cierto? Hay una que es la evidencia, hay una evidencia este jueves y el otro jueves está la segunda, ¿no? Eh, así que en esto también es importante, eh, mucho se está hablando de la evaluación en estos tiempos de distanciamiento y demás, y la evaluación es parte fundamental del, del proceso de aprendizaje, chicos. O sea, esto es algo que ustedes tienen que tomar como tan naturalmente, o tiene que ser tan natural como respirar. Nosotros todo el tiempo estamos evaluando, ¿está bien? Y cosas tan simples como si yo quiero salir a tomar un poco de aire, que en estos días es solamente salir al patio o sacar la cabeza por la ventana, uno siempre tiene que evaluar cómo está el tiempo afuera. ¿Está bien? Y entonces esas cosas, o sea, en, en acciones tan simples como esas, uno está evaluando. Entonces, la evaluación tiene que ser una parte natural y muy importante del aprendizaje. Y bueno, nosotros de alguna manera siempre pensamos en estos momentos donde nosotros tomamos evidencias de aprendizaje, son como momentos o fotos, ¿no? Esto que nosotros yo les decía que cuando uno va sacando fotos y a veces hay algo que yo quiero retratar, saco varias fotos. ¿Y por qué saco varias fotos? Porque después de ahí elijo cuál es la mejor. ¿Está bien? Entonces, un poco el sentido de eliminar las cuestiones de la palabra recuperatorio en nuestro sistema de evaluación tiene que ver con eso, ¿no? De que uno cuando evalúa, o en lo que nosotros llamamos, o lo que hacemos como se llama evaluación formativa, uno va recogiendo evidencias y después damos la oportunidad de discutir, eh, de interactuar, de reflexionar, para siempre sacar lo mejor que tenemos de cada uno. ¿Sí? Así que eso también es, tómenlo ustedes como algo que deberían hacer diariamente, ¿no? Esto de la evaluación es parte de nuestra vida. Todo el tiempo estamos evaluando para pensar en lo que vamos a hacer a posteriori. ¿Eh? Y chequear de que lo que nosotros hemos hecho tiene sentido, digamos, en el contexto que tengamos. ¿Eh? Sí, profe, muchas gracias. Genial. Bueno, como habrán notado, yo imagino que ustedes habrán compartido entre ustedes los datos, mediciones, experiencias y demás. Ustedes descubrieron
que las funciones o los modelos matemáticos están representando o se pueden usar para representar diferentes fenómenos que a priori nosotros no tenemos por qué pensarlos de manera general, ¿no? Y la matemática acá lo que nos ayuda es a pensar, nos ayuda como herramienta a pensar en procesos generales y poder decir algo de manera general para después particularizar en cada uno de los, en cada situación, digamos, ¿no? Entonces, acá ustedes descubrieron que, por ejemplo, el enfriamiento del agua es un proceso exponencial, de la misma manera que es el decaimiento radiactivo y la prueba del carbono 14. Esto es uno de los ejemplos que siempre se dan respecto al uso de un modelo exponencial, ¿sí? Que es el carbono 14, es el que decae exponencialmente y es el que sirve, por ejemplo, para los geólogos y los paleontólogos, ¿no? Para determinar qué tan viejas son las cosas que se vivas, o hace cuánto se murieron estas cosas que están vivas, ¿no? O sea, que tienen alto contenido de carbono. De la misma manera, en el crecimiento del moho en el pan, todos descubrieron de que el modelo, hay un modelo subyacente, así, una función, que es la función logística, ¿no? Y ese es un crecimiento logístico, que fue descrito en la segunda mitad del siglo XIX, digamos, ¿no? Y ese crecimiento logístico está presente, es como el primer mecanismo que la gente en campo trata de describir, digamos, ¿no? Y bueno, en tema del consumo del agua, ustedes vieron de que las rectas que pasan por el origen, son el modelo de lo que ustedes conocen como proporcionalidad directa o como regla de tres. Esas son esos tres modelos, digamos, que surgieron, ¿no? Y después respecto a los usos de la derivada como herramienta para, por ejemplo, encontrar los extremos de una función, ¿no? Y pensarlo en el contexto de la construcción de una pileta. Y ahí lo que es interesante es que ustedes observaron que las restricciones que uno les agrega a la construcción de una pileta o al volumen de una pileta, lo que logran es ir disminuyendo la cantidad de variables. ¿Está bien? Y esto es un poco lo que yo les decía en términos de aprender a vivir en la incertidumbre, ¿no? Cuando uno empieza a poner restricciones o condiciones en el proceso, uno lo que va haciendo va eliminando variabilidad, va eliminando variables, ¿no? Y cuanto menos variables tenga para controlar, el problema se vuelve más fácil, digamos. ¿Está? Entonces, eso es algo que ustedes observaron y aprendieron en este segundo proyecto, ¿no? Esta consistencia de procesos, ¿está bien? En términos que se pueden representar mediante funciones, y no cualquier función. Y después esto de que cuando uno tiene mucha variabilidad, la manera de disminuir la variabilidad es poner restricciones, ¿no? Y eso un poco ustedes lo vieron en el primer proyecto, ¿no? En donde la variabilidad era un problema, ¿no? Y entonces ustedes ahí pusieron condiciones en los datos, ¿está bien?
para poder controlar o describir mejor, describirlos mejor. ¿Está bien? Así que bueno, eso son comentarios generales respecto al segundo proyecto. ¿Está bien? Y, y bueno, y una vez más, ustedes vieron cómo la matemática o este lenguaje, ¿no?, de funciones y derivadas y demás, nos permiten entender muchos procesos que por ahí, si uno no tuviese esta forma o estas herramientas, sería difícil, o sería más difícil, si se quiere, poder entenderlo, ¿sí? Entonces, funciones exponenciales uno las encuentra en el enfriamiento del agua, ¿está bien? La función logística es en el crecimiento de un montón de poblaciones de individuos diferentes, ¿está? Y esto a diferentes escalas. Esto funciona tanto para este modelo logístico, funciona tanto para microorganismos, como son los hongos, ¿no? Funciona para bacterias. Hay muchos experimentos interesantes de bacterias en plato de Petri, pero ahí ya las cuestiones de bioseguridad son más complicadas y aparte no es tan común que la gente tenga platos de Petri en la alacena, ¿no? Por eso una rebanada de pan con una bolsa transparente, eso es mucho más probable de tener en la casa, y observar este fenómeno de que se llena de hongos el pan. Como les decía, este modelo logístico no aplica solamente para microorganismos, sino también se usa para, no sé, peces, conejos, lobos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un modelo, el modelo logístico es un modelo que ya está aceptado en la comunidad científica se usa hace más de 120 años, ¿está bien? Y por qué, y la vigencia se ve, y su vigencia se ve reflejada en esto, ¿no? Que nosotros estamos frente a un proceso de crecimiento logístico cada vez que se nos pudre el pan en la heladera o donde sea, ¿no? Así que bueno, eso quería comentarles en general como el gran, digamos, la gran foto de lo que fue el segundo proyecto. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, a modo de observación nomás, Ajá. de mi opinión, considero que por ahí, o sea, un estudiante de medicina no espera que la matemática sea una materia tan importante, pero en verdad, o sea, podemos observar mucho modelo matemático que a fin de cuentas lo aplicamos en lo que es la carrera, o sea, tiene su valor. Eso es un poco la idea de por qué estructuramos la materia como la estructuramos, por qué presentamos los problemas que presentamos. Yo no sé si han leído ustedes últimamente, pero ¿se acuerdan que nosotros en el primer proyecto estuvimos trabajando sobre los valores predictivos, positivos y negativos de un test y asociados a una enfermedad? Eso es lo que se llama el teorema de Bayes. ¿Está bien? Y nosotros calculamos valores predictivos y positivos y negativos de mamograma, de el PCA, y fíjense que ahora, por ejemplo, uno con los datos que uno tiene, o sea, con la información en realidad
que están apareciendo en los medios diariamente, se pueden calcular o se están calculando los valores predictivos, positivos y negativos, de los hisopados, por ejemplo, para detectar el COVID. Entonces, yo por ahí después, hoy justamente salió un artículo en el diario ABC de España, donde justamente se describía el valor predictivo positivo y negativo del hisopado, y eso se calculaba en España. Hace un par de semanas salió un artículo similar en el diario Clarín, descrito por dos matemáticos, Alicia Dickenstein y Pablo Amster. Yo no sé si se los compartí, pero si no lo busco y lo vuelvo a compartir. Entonces, el punto de la forma en que nosotros presentamos la matemática para ustedes es justamente para que ustedes entiendan de que matemática para estudiantes de medicina en primer año no está puesta para filtrar, sino para que ustedes reconozcan en la matemática una herramienta que es fundamental, o que es básica en la profesión de ustedes, ¿no? A ver, ustedes en el primer proyecto sufrieron mucho el tema de los datos reales, cuando querían hacer las cuentas en matemática o querían aplicar las fórmulas de la estadística descriptiva, de los análisis de regresión y demás, se dieron cuenta que había cosas que faltaban. Entonces esas cosas que faltaban no permitían de que la herramienta que nosotros queríamos utilizar la podamos utilizar correctamente. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo en el crecimiento del moho en el pan, este crecimiento logístico al principio tiene crecimiento exponencial. Entonces, si esto ha pasado, y nos ha pasado a muchos, que nosotros teníamos un cronograma de observaciones para el pan y no veíamos nada, entonces observábamos una vez por día, ¿está bien? Y por ahí de un día para el otro teníamos todo el pan cubierto el moho, entonces no podíamos obtener ningún tipo de dato y teníamos que empezar de nuevo la experimentación. Entonces eso habla también de todos los cuidados y la precisión que uno tiene que tener al momento de empezar un experimento, ¿no? ¿Qué cosas yo tengo que preguntar? ¿Qué cosas tengo que mirar? ¿Cada cuánto tengo que mirar? ¿Por qué tengo que mirar ¿no? en ese intervalo de tiempo? Ustedes habrán observado que, por ejemplo, en el crecimiento logístico al principio hay un crecimiento grande, ¿está bien? Hay un crecimiento grande, pero después de la velocidad en la cual la rebanada de pan termina de cubrirse es mucho más lenta que al principio, ¿no? Y eso es un fenómeno o que está asociado a la habilidad de recursos que tienen los microorganismos para sobrevivir. Este modelo, el modelo logístico, también está siendo utilizado, por ejemplo, para la diseminación de la enfermedad del coronavirus, ¿está bien? Y hay un poco de esto, vieron que todo el tiempo están hablando de contagios recuperados y muertes, ¿no? Pero entre contagios y recuperados, el tema de la recuperación, digamos, el recuperarse, lo que le está haciendo al virus es disminuyendo los recursos que tiene, ¿no? Entonces el virus siempre necesita susceptibles o personas sanas, ¿no? O con un sistema inmunológico que no está preparado para combatir ese patógeno. ¿Está bien? Entonces si nosotros disminuimos la accesibilidad de ese virus a estos recursos, a estos susceptibles,
entonces la velocidad de transmisión va a ser mucho más chica, más lenta. ¿Está bien? Por eso lo de la cuarentena, digamos, y que uno puede hacer un paralelo a lo que pasa con los hongos en la rebanada de pan, ¿no? Al principio, como hay mucho, se disemina rápidamente los hongos sobre la cara de la rebanada de pan, pero a medida que la superficie libre, digamos, disminuye, ya la velocidad de propagación es mucho más lenta. ¿Tá? Entonces, es bueno que ustedes estén observando o hayan tenido la posibilidad de darse cuenta que en realidad la matemática es una herramienta que es muy útil, o sea, en general, pero en particular en su futuro trabajo, en su profesión como médicos. Está bien, y tengan presente entonces que la manera de descubrir estructuras o regularidades en las ciencias médicas es justamente tratar de describir estas cosas que ustedes están observando matemáticamente, ¿no? A través de una función, de un modelo. Así que eso es cuando nosotros nos unimos al equipo de la carrera de medicina como profes de matemática, tomamos la decisión de mostrar la matemática en acción, digamos. Así que me alegro que ustedes hayan podido vivenciar esto en carne propia. Eso me alegra, nos deja muy contentos a todos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una Sí. consulta. Una vez que termine esta semana, que sería como la de repaso, eh, ¿después vamos a seguir teniendo clases normales con usted o se cortan, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ahí eso ya eh, ya se los vamos a comunicar eh, eh, en tiempo y forma, ¿no? Pero usualmente lo que pasa una vez que termina la cursada, listo, no nos vemos más. Este, claramente nosotros acá vamos a seguir comunicados, por ahí no tan regularmente, ¿no? De vernos todos los días, pero tenemos que seguir comunicados a través de WhatsApp, porque bueno, al momento de la vuelta de la presencialidad, que ahora no sabemos cuándo será, está, eh, vamos a tener que ver la cuestión de cuándo aquellos que estén en condiciones de rendir o que quieran rendir la promoción, la evaluación escrita individual, ¿está bien? Entonces, por ahí, eh, ahora una vez que pase toda esta parte de la cursada normal, ¿no? Podemos seguir teniendo clases de consulta, si quieren, para las cuestiones que están asociadas ya a la evaluación escrita individual. Pero eso es una buena pregunta y yo imagino que la semana que viene ya vamos a publicar cómo seguimos. Pero gracias por la pregunta. Sí. Ah, bueno, profe, muchas Ujú. gracias. Sí, sí.
Ana, acá hay una pregunta respecto a las preguntas de las evidencias de aprendizaje. Eh, Todas las preguntas van a estar asociadas a lo que ustedes hicieron en el segundo proyecto. ¿Está bien? Esto es una cosa que es fundamental en lo que nosotros llamamos o lo que se conoce como metacognición, ¿no? Una vez que uno hizo cosas y presentó y demás, lo que uno tiene que hacer es dar un paso al costado y poder mirar todo lo que uno hizo. Entonces, todas las preguntas que ustedes van a tener en las evidencias de aprendizaje van a estar relacionadas directamente con lo que ustedes desarrollaron en el proyecto. Por eso es que estas evidencias se rinden en grupo y se rinde con el grupo que desarrolló el segundo proyecto. ¿Está? ¿Se entiende esto? A ver. Ah, ok. Bien. Y bueno, recuerden que en términos de la evaluación escrita individual, ahí lo que nosotros buscamos es ahora el manejo de las herramientas matemáticas con otros contextos que no sean los de los proyectos, ¿no? Entonces, los problemas van a estar mucho más relacionados a los problemas que nosotros discutíamos en las clases prácticas, que eran los días lunes y viernes, ¿no? ¿Está? Entonces, ahí lo que se evalúa, digamos, es la capacidad que ustedes desarrollaron o las habilidades que ustedes desarrollaron para reconocer y usar las herramientas de matemática en otros contextos. ¿Está bien? O en contextos que ya vienen dados, digamos. ¿Eh? Así que los noto como muy relajados, o sea, y está bien porque llegado este momento del cuatrimestre, uno como que dice, bueno, ya estamos casi terminando, así que, de nuevo, yo quiero decirles que estamos muy satisfechos del trabajo que ustedes han hecho. Realmente es cuando yo escucho por ahí a gente mayor que dice que la juventud está perdida, digo, bueno, vengan y miren a nuestros estudiantes ingresantes a la Facultad de Ciencias Naturales y se van a dar cuenta de que esa afirmación está lejos de ser cierta, digamos. Así que felicitaciones. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, yo tengo una pregunta, pero es con un ejercicio. a ver, De las 5.3 es el 21. ejercicio 21, Sí. 5.3, a ver. 21, ok. Entonces vamos a el 21 de la 5.3. Yo tengo que calcular la integral entre 1 y 64 de 1 más raíz cúbica de x sobre raíz de x diferencial x. ¿Ese es? Sí. Ok. Lo que yo hice Sí, fue contame. con la tabla hacer el de que es igual al logaritmo natural Ok. y no me dio el mismo resultado. No sé si está bien. Claro, el punto acá es que yo para poder usar el logaritmo natural, yo lo que debería tener es una cosa así. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una expresión como esta,
Entonces ahí sí yo puedo decir de que la antiderivada de 1 sobre x va a ser el logaritmo natural de x más una constante. Ahora, el punto es, ¿cómo reconozco yo si acá hay una 1 sobre x? Digo, porque, a priori acá no tengo eso. ¿Se entiende eso? Entonces, Sí. cómo hacemos nosotros para obtener una expresión como esta? Entonces, digo, claramente para encontrar este número, lo que yo tengo que calcular es la antiderivada de esta expresión, ¿no? Tengo que calcular la antiderivada de 1 más raíz cúbica de x sobre raíz cuadrada de x diferencial x. ¿Está bien? Y entonces, si uno busca en la tabla la antiderivada de esta expresión, es probable que no la encuentre. 1. ¿Está bien? Entonces ahí es donde uno tiene que hacer uso de todas las propiedades y herramientas que uno fue colectando a lo largo de su vida académica para poder mirar esta expresión de otra manera. Entonces yo lo que podría hacer es decir, bueno, a ver, 1 más raíz cúbica de x sobre raíz de x. Yo puedo distribuir el denominador. Y a ver, ¿y por qué distribuir en el denominador? Porque entonces yo distribuyo en el denominador. Si yo distribuyo el denominador, lo que estoy haciendo, estoy cambiando el problema. ¿Está bien? ¿De qué manera? Porque ahora, en lugar de calcular la antiderivada de esta función, yo estoy calculando lo voy a calcular la antiderivada de esta función. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, que acá yo partí esta función en suma de 2, y entonces ahora lo único que resta es calcular la antiderivada de cada una de estas y después sumar. A ver, si yo ahora miro, bueno, ¿cuál es la antiderivada de 1 sobre raíz de x? Probablemente esa no la encuentre en la tabla, ¿está bien? Pero de nuevo, volvemos a lo mismo. Mirar las expresiones de diferentes maneras nos puede ayudar a resolver encontrar una solución al problema. Y entonces si yo tengo acá yo puedo pensar, por ejemplo, que ahora raíz de x yo lo puedo escribir como x a la 1 medio. Y esto lo voy a escribir x a la 1 tercio sobre x a la 1 medio. ¿Está bien? Y ahora a ver, el 1 yo lo puedo pensar como x a la 0. Y entonces fíjense que acá yo tengo una división de potencias de igual base. Entonces en la división de potencias de igual base, ustedes saben que uno pone la base y se restan los exponentes. Entonces x a la 0 sobre x a la 1 medio es lo mismo que x a la menos 1 medio. Porque yo pongo el x, la base, y resto los exponentes. Y lo mismo entonces ahora lo voy a hacer de este lado. Esto va a ser x elevado a la 1 tercio menos 1 medio. Y que esto, el x a la 1 tercio menos 1 tercio menos 1 medio, esto va a ser, sí, 2 tercios, esto va a ser x a la, vamos a escribir ahí directamente, esto es x a la menos 1 medio más x a la menos 1 sexto. Entonces, fíjense que ahora yo, en lugar de calcular la antiderivada de esta función, ahora tengo que calcular la antiderivada de x a la menos 1 medio más x a la menos 1 sexto. Y de hecho, entonces, esto va a ser igual a la antiderivada de x a la menos 1 medio más la antiderivada de x a la menos 1 sexto.
Pero ahora esto yo lo encuentro en tabla. ¿Cuál va a ser la antiderivada de x a la menos un medio? Menos un medio x elevado a la menos 3 sobre 2. ¿Esa es la antiderivada? Sí. O sea, el menos un medio pasa multiplicando y se resta un 1 al exponente. Cuando estoy calculando la antiderivada, ¿resto 1 o sumo 1? Resto. Bueno, en este caso, como el número es negativo, sería como una suma. Claro, pero cuando vos haces eso, ¿qué estás haciendo? ¿Estás derivando o estás integrando? Estoy. No. Me perdí. Porque vos Tiene acá, que sumarle 1 porque al fíjate, lo que exponente. vos planteaste acá Tiene razón. justamente es la derivada, ¿no? Y yo lo que estoy buscando es la antiderivada. ¿Está bien? Entonces lo que Sí. uno es, entonces ahí lo que uno tiene que hacer es, digo, bueno, sumar 1, porque si, ¿está bien? Si la derivada resta 1, la antiderivada suma 1. Perfecto. Entonces esto va a ser, al exponente este le tengo que sumar un medio, ¿no? 1 digo. Entonces esto va a ser un medio menos un medio más 1 sobre menos un medio más 1. Y de este lado voy a tener x a la menos un sexto más 1 sobre menos un sexto más 1 más la constante. Siempre cuando calculamos antiderivadas, siempre ponemos la constante de integración al final, que para el caso nuestro de calcular esta integral definida, la constante la podíamos suponer igual a 0, ¿no? Pero digo, acá lo que nosotros estamos calculando es antiderivada, por eso calculamos, ponemos esta suma, y la constante, perdón. Y si hacemos eso entonces, lo que tenemos es que ahora la antiderivada de 1 más, 1 más raíz cúbica de x sobre raíz cuadrada de x diferencial x, entonces va a ser igual a, bueno, menos un medio más 1 es un medio, entonces esto va a ser 2 raíz de x más menos un sexto más 1 son 5 sextos, o sea que esto va a ser 6 quintos por x a la 5 sextos, o si es 5 sextos va a ser la raíz sexta de x a la quinta, más constante. Y ahora simplemente tengo que evaluar, entonces con esto evalúo directamente, a ver si estamos, bueno, pues habíamos escrito muy grande. A ver, ¿dónde estamos acá? Bien. Entonces lo que tenemos ahí es que la integral entre 1 y 64 de 1 más raíz cúbica de x sobre raíz de x, diferencial x. Si usamos ahora el teorema de evaluación, esto va a ser raíz de 2x más 6 quintos de raíz sexta de x a la quinta, evaluado entre 1 y 64. ¿Está? Y entonces, cuando evalúo 64 acá, bueno, ustedes hagan la cuenta. Y ahí debería dar. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Eco. Buenísimo.
Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, como siempre, cuídense, respeten la cuarentena, ¿está? Tomen aire siempre que puedan y bueno, nos vemos el jueves, ¿eh? Así que quedan liberados. Muchas gracias, profe. Listo. Que tenga buenas tardes. Igualmente, chicos, tengan buenas tardes ustedes también. Nos vemos, profe. Listo. Chao. Chau.